Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la primera jornada del segundo Congreso de Urbanismo Productivo, que ha arrancado esta mañana con diferentes ponencias y mesas redondas en las que expertas y expertos del urbanismo y otros profesionales especializados en el quehacer urbano y público en general han compartido sus análisis, sus estudios y sus trabajos. Un intercambio de ideas que permite tener un privilegiado acercamiento a la realidad de la planificación de nuestras ciudades y pueblos. Antes de recordar los patrocinadores, pedir disculpas por el retraso en el inicio de esta sesión de tarde. La organización de este congreso agradece a los patrocinadores, al Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, a la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio Fundicot, a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a ECUP-EQA, al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, a Iberdrola y Alicampa 16-17, el apoyo recibido para que este evento dedicado al urbanismo esté teniendo lugar hoy, 8 de noviembre, que es el Día Mundial del Urbanismo, y también mañana, 9 de noviembre, aquí en la Universitat Politécnica de Valencia. Esta tarde escucharemos 3 ponencias, también una mesa redonda en la que se revisará y se describirá la funcionalidad del urbanismo y cómo puede actuar como herramienta actualizada y flexible, además de como instrumento de desarrollo local. Vivimos en un mundo con 2 características aparentemente antónimas que conviven de forma natural, un mundo físico, analógico y, a su vez, un mundo digital. El urbanismo se desarrolla en este contexto, o en ambos contextos, y lo debe hacer sin olvidar ninguna de las 2 particularidades. Leticia Serrano Estrada, profesora titular de la Universidad de Alicante y miembro del Laboratorio de Investigación Mapping Game del área de Urbanística y Ordenación del Territorio, hablará a continuación de los retos y oportunidades del urbanismo digital en el contexto actual. Estupendo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar en este foro tan interesante. Es un placer poder representar al grupo de investigación al que pertenezco, que está en el área de urbanística y ordenación del territorio de la Universidad de Alicante. Y bueno, pues mi presentación trata sobre efectivamente el urbanismo digital, ¿no? Y pretende ofrecer, por una parte, una serie de reflexiones en torno a cómo el urbanismo digital puede contribuir a entender los retos, ¿no? y también identificar oportunidades en la ciudad actual. Y luego, por otra parte, o una segunda parte, voy a explicar de manera muy breve cómo desde nuestro grupo de investigación entendemos que la capa digital de la ciudad puede servirnos para entender el uso de la ciudad y algunas cuestiones relativas a cómo deberíamos, ¿no?, de aproximarnos al proyecto de la ciudad. Bueno, pues partimos de que en la ciudad es un entorno construido pues ya sometido a muchas tensiones, ¿no?, como ya se ha visto esta mañana, sobre todo aquella derivada del crecimiento de la urbanización mundial. Se estima que, como ya todos sabemos, ¿no?, pues si en 1950 de la población mundial del 30% vivía en ciudades, pues que en el 2050 pasará a ser el 70%, ¿no? Y, por tanto, este gran estrés que estamos sometiendo a las ciudades nos trae una serie de retos de los cuales ya se han también debatido esta mañana, que tienen que ver pues, desde la degradación medioambiental, la vivienda, ¿no?, la escasez de vivienda, la transformación que ha traído consigo pues, estas nuevas dinámicas por ejemplo, de plataformas de alquiler a corto plazo, ¿no?, o de corta estancia. Luego también retos relacionados con la movilidad y con los servicios, ¿no?, que todos sabemos que en las ciudades pues, las congestiones pues, son un problema, ¿no?, el reparto del espacio público para tener una movilidad adecuada e inclusiva.
Luego, con respecto a la salud y el envejecimiento, pues a raíz de la pandemia ya sabemos también que la propagación de enfermedades infecciosas en redes humanas que están muy conectadas pues es importante, ¿no? Y la desigualdad y segregación social que a todos los niveles, ¿no? y de alguna u otra forma está presente pues en ciudades tanto pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Pero claro, no todo son malas noticias, ¿no? No todo son malas noticias. Luego, las ciudades, como dice Glaser, que es un economista, bueno, un profesor de economía en Harvard, él dice que él hace referencia, ¿no?, en este libro al triunfo de la ciudad. Y él dice que a mayor densidad hay mayor posibilidad. Y por tanto, la concentración, desde luego, optimiza, nos ayuda a optimizar los recursos de los que disponemos hoy en día, y el poder de la proximidad es muy importante, sobre todo porque la concentración fomenta este encuentro cara a cara, ¿no? La diferencia entre algún encuentro virtual hace 2 años a lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Fomenta la sociedad colaborativa, fomenta la atracción de talento, ¿no?, el espíritu empresarial, ¿no?, la competitividad, ¿no? Entonces, al final, el vivir en ciudades tiene sus ventajas, y por eso el replantearnos el cómo están construidas nuestras ciudades es muy relevante, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, ¿por dónde empezamos, ¿no? Conocemos todos esos retos y conocemos las virtudes que tiene de vivir en ciudad, o vivir en concentración. Pero, claro, lo que no se mide es imposible cambiarlo. Y bueno, si bien ya se ha hecho alusión esta mañana, ¿no?, a algunos objetivos, a los objetivos de desarrollo sostenible, algunas certificaciones, ¿no?, sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana, ¿no?, que son tan conocidos y tan difundidos a nivel global, e incluso aquí en España tenemos la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que tiene sus indicadores, ¿no?, y tenemos pues muchos manuales de buenas prácticas. Sí, ya todo está, pues ya tenemos esas herramientas para poder medir, ¿no? Pero siempre está la cuestión de qué datos considerar para tomar estas mediciones, ¿no? Y desafortunadamente, ¿no?, los datos de los que disponemos hoy en día, tanto técnicos como ciudadanos, para saber qué hacer con su propiedad, por ejemplo, no son suficientes y muchas veces no son certeras o son obsoletas, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que es necesario plantearnos nuevas fuentes y modelos de diagnóstico para conocer el estado físico, social y económico de la ciudad. Y es aquí donde creemos que el urbanismo digital tiene una gran, digamos, aportación, ¿no? O sea, entendemos que el urbanismo digital, precisamente el poder utilizar la tecnología para digitalizar todo aquello que está relacionado con la ciudad, que tiene que ver con estas dos capas, la capa física, ¿no?, que hace relación con la morfología, la regulación urbanística, los datos específicos sobre pues, algunas características particulares, o también aquella segunda capa, ¿no?, de actividad humana, que estos datos de actividad humana son bastante escasos todavía. Y estos nos hablan de algo muy importante sobre todo para los técnicos, ¿no? El decidir el cómo reorganizar la ciudad o el cómo plantear mejoras en la ciudad a partir del uso real de los espacios y no de cómo esos espacios fueron planificados hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Con respecto a esta primera capa, ¿no?, que hace relación a las características del soporte físico, a mí me gusta hacer alusión, ¿no?, a los digital twins, que es un concepto de los gemelos digitales, ¿no?, que ahora deberíamos de estar pensando, ¿no?, en cómo generar esos gemelos digitales que puedan reproducir o facilitarnos, ¿no?, esa realidad urbana en estos dos sentidos, tanto la física como la humana, ¿no? Y bueno, ya tenemos en el caso, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, ¿no?, ya tenemos, o de la Comunidad Valenciana, ya tenemos la guía T, por ejemplo, las cartografías digitales, ya tenemos, vamos encaminados, ¿no?, pero claro, hay mucho todavía por digitalizar, ¿no? En Singapur, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo en la pantalla, no sé si se alcanza a leer, pero en Singapur disponen de un visor 3D en el cual tú seleccionas una ventana y te da información, o sea, se abre una pestaña en donde puedes obtener información sobre las horas de incidencia solar que tiene esa ventana y el material de esa fachada e incluso los elementos urbanos, ¿no? Seleccionas pues, un viario, un tramo de viario y puedes conocer perfectamente pues, cuánto arbolado, cuántas… O sea,
esto nos ayuda, ¿no?, a nosotros a tomar mejores decisiones, ¿no? Y con respecto a esa segunda capa, que tiene que ver con la actividad humana, pues hoy en día, sobre todo, hay dos medios, ¿no?, para obtener esa información. A partir de sensores e inteligencia artificial, que esto ya pues, también es bastante común, ya lleva un recorrido, ¿no? Por ejemplo, Transport, que es un grupo de investigación que ahora mismo se da la labor de que las cámaras que están instaladas en distintos ámbitos de la ciudad, pues registren a través de inteligencia artificial la movilidad, tanto peatonal o movilidad activa, peatonal y bicicleta, como la de tráfico rodado, ¿no? Y luego también tenemos esa segunda vertiente, que es el considerar a las personas como potentes generadores de datos. O sea, nosotros todos los días generamos datos que están ahora en la nube y que están en ese entorno digital al cual muchas veces podemos acceder, ¿no? Y aquí, ya hablando de sensores y de redes sociales y de un poco de esta cuestión que tiene más que ver con lo digital, sí que me gustaría hacer una reflexión en torno a la diferencia entre la potencialidad del urbanismo digital y lo que conocemos hoy en día, o el concepto tan difundido de Smart Cities, ¿no? En la teoría, las Smart Cities, ¿no?, están cada vez más vinculadas, o por lo menos en este reporte bibliométrico, ¿no?, o en esta investigación bibliométrica, se vincula, ¿no?, se identifica que el término Smart City está muy vinculado al término de sostenibilidad urbana, ¿no? E incluso hay muchas definiciones ya, ¿no?, que aportan diversos autores, en la que siempre se habla de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Siempre esto es lo que estamos buscando. Sin embargo, si hacemos una búsqueda en Google rápida, ¿no?, sobre la ciudad inteligente o la Smart City, tenemos algo así, o sea, esta serie de imágenes, ¿no?, en donde no aparece un solo ciudadano, realmente, sino aparece como una serie es una reproducción, ¿no?, de una imagen que nos habla de lo híbrido, que nos habla de lo digital, de la automatización, ¿no?, y que es un concepto que está muy mediatizado y que en el fondo tiene una idea como muy potente a largo plazo, ¿no?, de digitalizarlo todo, pero también digitalizarlo todo y sobre todo digitalizarlo sí, pero automatizarlo todo es prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, entender a la ciudad como un todo, ¿no?, y como si fuera una camiseta de estas que vamos a comprar a la tienda y es de talla única, ¿no?, y queremos que esa camiseta nos quede igual a todos, pues eso es inviable, ¿no?, porque las ciudades son muy heterogéneas y tienen grandes desigualdades. Entonces, la apuesta por el urbanismo digital puede ser, ¿no?, encaminada hacia realmente considerar aquello que necesita el ciudadano, aquello que necesita el comerciante, o sea, con perfiles específicos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades para una persona que vive en un barrio determinado, que está degradado? Si sus necesidades son, o ahora mismo tienen que ver con la recolección de basura, pues los sensores entonces podrían contribuir a ese fin. Pero no universalizar la idea de una ciudad inteligente como una solución global, ¿no? Y sobre todo teniendo pues, la crisis eterna del espacio público, ¿no?, que tenemos que atender a ese espacio público que se nos ha, en muchos casos, que carece de sociabilidad, que se percibe como inseguro, etcétera, ¿no? Y de hecho, este es un ejemplo que creo que evidencia o pone de manifiesto, ¿no?, esto que estamos un poco reflexionando, que es cómo la ciudad automatizada pues, es corrompible, ¿no? Todos conocemos Google Maps y Google Maps tiene pues, una tecnología de fondo brutal, ¿no? Pues este señor, Simon Weckert, es un artista y él decidió hacer una especie de instalación en donde alquiló 90 móviles con el GPS activado y con el Google Maps activado, los puso en una carretilla y se puso a caminar por la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Que Google Maps automáticamente leía, como por ejemplo esa es la imagen, ¿no?, en el mapa, aquí se ve una raya roja, ¿no?, que antes era verde, que en realidad es que no hay tráfico, pero es el señor pasando con 90 móviles por ese. Y ya ha desviado a un montón de usuarios por la ciudad, los ha desviado de esa ruta. Así de corrompible es lo automatizable, ¿no?, lo automático. Entonces, pues nos inclinamos a pensar en que merece la pena considerar en la ciudad lo suficientemente inteligente, ¿no?
que se apoye en un urbanismo digital para poder tener o conseguir un acceso universal, una información actualizada y valiosa para la identificación de necesidades y oportunidades, no solo a escala global, sino a escala local, ¿no? Y bueno, en este sentido, ahora a continuación pues explicaré una serie de diagnósticos que hemos hecho, investigaciones que hemos venido haciendo en el transcurso de los últimos años, intentando averiguar aquellas partes o aquellas particularidades de lo local, ¿no? A partir de información proporcionada por los usuarios. Los datos geolocalizados de las redes sociales, que al final los datos de las redes sociales los entendemos como una muy potente herramienta participativa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son datos que no han sido diseñados para ese problema que queremos atajar o para esa cuestión que queremos investigar y, por tanto, requiere sus métodos y sus minucias, ¿no? para que tengan validez, ¿no? como fuente de información. Bueno, pues de la gran variedad de fuentes participativas de base tecnológica que hay por ahí, y en concreto de las redes sociales, nosotros hemos seleccionado unas que sobre todo nos brindan información sobre dos aspectos en particular. La primera es en dónde y cuándo se produce actividad humana, y la segunda es si esa red social nos muestra evidencias sobre características del lugar donde se produce esa actividad. Es decir, son redes sociales geolocalizadas, ¿no? Dentro de la gama, ¿no?, de redes sociales que utilizamos, las podemos clasificar como en dos partes o de dos tipos. La primera hace relación, o el primer recuadro, ¿no?, superior, hace relación a las redes sociales que nos dicen pautas sobre algo del entorno físico. Por ejemplo, Google Places es una plataforma vinculada a Google Maps y entonces todos los restaurantes que podemos ver en Google o todos los establecimientos de Google Maps podemos extraer esa base de datos y utilizarla como base de datos actualizada, ¿no? Además está muy actualizada. Airbnb e Idealista, por ejemplo, es actividad económica también, pero de carácter inmobiliario, yo creo que todos ya lo conocemos. Foursquare es una plataforma en la que también podemos encontrar establecimientos y lugares de interés, pero una cuestión interesante de esta red social es que no nos indica sobre todos los restaurantes que hay en un barrio, únicamente sobre aquellos sobre los que por lo menos una persona haya hecho check-in de manera voluntaria en una plataforma. Eso ya nos habla de un cierto nivel de preferencias, ¿no? Entonces lo tomamos como la demanda, ¿no? Tenemos la oferta con Google Places y Foursquare la demanda, ¿no? Y luego otras redes sociales que también creo que todos o casi todos conocemos o estamos familiarizados o hemos escuchado de ellas, Twitter, ¿no?, con textos, Instagram con fotografías y luego dos redes sociales que tienen que ver con el deporte, que son MapMyRun y Strava. Y bueno, ventajas de utilizar los datos geolocalizados de redes sociales. Pues algunas que hemos identificado y que pueden interesar, ¿no?, de cara a este urbanismo digital del cual estamos hablando, pues que tienen una aproximación multiescalar. O sea, permiten, como tienen una gran penetración en muchos ámbitos geográficos, permiten esa multiescalera. Muchas escalas, aborda muchas escalas. También nos permite atender a una diversidad de ámbitos geográficos. Es decir, nosotros hemos hecho estudios, pues ahora lo veremos, ¿no?, pues aquí en Europa, en Latinoamérica, pues hemos cambiado de contexto y vemos que hay suficiente penetración como para ser representativas. Luego, una diversidad de temáticas, ¿no? Ahora pondré algunos ejemplos. Tienen una actualización constante, porque son los propios usuarios los que están actualizando esa información. Y hay una complementariedad entre las fuentes. Dirán, pues Leticia, aquí casi no se usa Foursquare en España. Pues sí, pero se utilizan otras redes que nos permiten complementar esa información. Y también nos ofrecen información que es muy valiosa sobre patrones espaciotemporales de presencia y opinión ciudadana, que esto ya nos habla de esa capa temporal, ¿no?, que nos sitúa, se produce cierta actividad humana y dónde, ¿no?
En cuanto a la aproximación multiescalar, ahora me iré un poco más ágil con la presentación de ejemplos. En cuanto a la aproximación multiescalar, aquí vemos el ejemplo de tres ámbitos, ¿no? En Domplatz, en Hamburgo, en la parte superior, en donde hacíamos un diagnóstico de una plaza sin actividad social en el centro de la ciudad, Domplatz. Y veíamos que precisamente, y con este diagrama lo explico, este es el perímetro de la plaza y veíamos que la actividad se encontraba justo en la parte norte, ¿no? y decían, bueno, pues sí, es un espacio que ha sido reformado recientemente, pero realmente no se producen actividades estanciales como se esperaba esa rehabilitación. Pues claro, porque las actividades económicas que están en torno a esta plaza, al lado sur, pues están en plantas altas. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones, ¿no? Luego, también en el segundo caso, diagnóstico sobre la percepción de seguridad en el espacio público de un barrio. En este caso, veíamos en el barrio de la Condesa, en la Ciudad de México, veíamos la cantidad de actividad urbana y humana por tramo de calle o por tramo de viario. Y veíamos que efectivamente habían unos viarios que se percibían como peligrosos, en donde no había suficiente actividad ni económica ni urbana. Que esto puede parecer muy obvio, pero al final sí que es destacable el saber que hay fuentes, ¿no?, de las cuales podemos llegar a una granularidad tal que nos permite identificar cómo cambian ese uso del espacio de tramo a tramo, ¿no?, en un viario. Luego, el diagnóstico de vitalidad urbana a partir de identificar clústeres y vacíos de actividad, esto en la ciudad de Guadalupe, en México también. Otro tipo de trabajos, ¿no?, pues en el caso de la Comunidad Valenciana, a escala municipal, Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Estos son los datos de Foursquare, ¿no?, visualizados, depurados y visualizados. Y aquí se aprecia perfectamente, ¿no?, dónde está la concentración de esa demanda de actividad. Para quien conoce esas ciudades, pues sabemos perfectamente que es bastante representativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, monitorizábamos los cambios en la cantidad y diversidad de actividad económica de antes y después de la pandemia en 6 barrios, sobre todo en 3 países diferentes y en barrios que socioeconómicamente eran bastante distintos. Y entonces, a través de una misma fuente, con las mismas variables, podíamos, ¿no?, ir a México, en este caso a España, en Valencia, y a Gotemburgo, ¿no?, en Suecia. 6 ejes metropolitanos, ¿no?, en Nueva York, en París, en Londres, en México, Madrid y Barcelona, y veíamos aquí la cantidad y la diversidad de actividad económica por celda. Y en este caso, estos roscones representan el tipo de actividad económica, ¿no?, más representativo de cada eje. Y veíamos que predomina el amarillo y el anaranjado, que corresponden a servicios y comercio, respectivamente, ¿no? Y en el caso de Nueva York, este rosa, que corresponde a la categoría de actividades relacionadas con la salud y con el deporte, que eso llamaba bastante la atención, ¿no? También la diversidad de temáticas. Como decía, estas fuentes permiten múltiples granularidades, ¿no? Y no solamente nos daban indicios sobre la categoría de servicios, sino también qué tipo de servicios se ofrecen en determinados ámbitos o en determinados tramos de eje, ¿no? Aquí pasamos a Alicante, el caso del ámbito de la EDUSI y Cigarreras, y esta es una agrupación de barrios, un conjunto de barrios que analizamos sobre todo en cuanto a la actividad en planta baja, para ver cómo generaban, pues, esa actividad, ¿no?, durante el día, durante la noche, los tipos de actividad, ¿no? Y nos permitía llegar a una granularidad muy interesante. Aquí, por ejemplo, se aprecia que en el barrio de San Antón y en el barrio de Santa Cruz, pues prácticamente no hay actividad en planta baja. Pero ¿qué sucedía cuando encendíamos la capa de Airbnb, por ejemplo? Pues que el panorama se homogeneizaba bastante, ¿no? Y entonces aquí vemos que en realidad sí que existe actividad económica. Lo que sucede es que es de otro tipo de actividad y en este caso inmobiliaria, de corta estancia, pero que ya nos habla de cuestiones que pueden ayudarnos a catalizar, ¿no?, ciertos espacios, ¿no?, como catalizadores de actividad.
También aquí en este caso, ¿no? Analizábamos los espacios públicos e identificábamos aquellos espacios públicos preferidos, ¿no? Según la red social de Foursquare, y veíamos que en este caso en particular, el ranking de los primeros 9 espacios hacía referencia sobre todo a plazas urbanas, ¿no? Pero también con esta base de datos hemos podido identificar cuestiones que son imperceptibles muchas veces o que pasan desapercibidas, ¿no? Para cuando estás realizando un estudio de campo in situ, que fue, por ejemplo, el ver que las escaleras de subida al Instituto Jorge Juan, que pues, son unas escaleras que suben al Castillo San Fernando, que hay un instituto, pues precisamente en esas escaleras se produce socialización de manera natural. También veíamos que en una pasarela que conecta el barrio del Bon Repòs con un centro comercial, que como podemos ver es un ámbito pues, ahí bastante desolado, pues ahí también hay bastante actividad social. Sin embargo, estos espacios están totalmente olvidados, desatendidos, ¿no? Y las inversiones pues, se van a otros espacios, porque quizá han pasado desapercibidos, como digo. Luego, volviendo otra vez al barrio de la Condesa y retomando esa escala humana, ¿no? Esa escala que buscamos indagar de lo local, aquí, por ejemplo, una característica interesante fue que en la base de datos de Google Places, de actividad económica, no solamente tenemos la actividad económica en edificación, sino también aquella que se produce en el espacio público, ¿no? Veíamos en este caso los puntos rojos se corresponden a las casetas telefónicas de ese barrio. O sea, yo no sé hoy en día quién usa una caseta telefónica, y en México igual, ¿no? O sea, ya están prácticamente obsoletas. Y también actividades relacionadas con el transporte, que correspondían precisamente a estos, para ese entonces, cuando realizamos el estudio, pues eran bastante recientes, ¿no? Las estaciones estas de alquiler de bicicleta, y luego vemos que la escena urbana, precisamente, es esto, ¿no? Entonces, esto refleja pues, muchas cuestiones, como la falta de mobiliario, la falta de un acondicionamiento, ¿no? propio, de papeleras, ¿no? Y del comercio informal que se produce, de la actividad que se produce en ese sitio. Y realmente pues, es difícil, ¿no? Pasa fácilmente desapercibido. En cuanto por ejemplo, este es el caso de la calle de las Setas o de la calle San Francisco en Alicante. Fue una intervención en el 2013 que se hizo para conectar dos espacios, dos entornos muy importantes en el centro de Alicante, sin extenderme más. Y la intervención consistió en peatonalizar y en tematizar. Yo creo que la mayoría estaríamos familiarizados con este caso, pero fue un caso muy contestado, muy criticado, mucha polémica. Y al cabo de 2 años, después de toda esa crítica, ¿no? Decidimos hacer un estudio acerca de cómo se palpaba el pulso a la percepción ciudadana, a esa opinión ciudadana, ¿no? En torno a esa actuación. ¿Y qué sucede? Pues que en Instagram, contrastado con un estudio de campo, muchas veces el 60% de las personas no sabían ni cuál era el nombre original de la calle. Ya era la calle de las Setas, ¿no? O sea, y bueno, pues también otro tipo de estudios, ¿no? Pues nos hablan de la complementariedad de las fuentes, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, esto muestra la actividad urbana en cuanto a espacios públicos y en cuanto a actividad económica, con Google Places y con Foursquare, pero precisamente aquellos puntos cálidos, aquellos puntos calientes, pues es precisamente donde en aquellos espacios que están mejor valorados en Google Places y que están más fotografiados en Instagram. Y bueno, para finalizar, ¿no? Los patrones espaciotemporales de presencia y opinión ciudadana a través de Twitter, por ejemplo, a través de los textos de los tweets. Nosotros hicimos una categorización de tweets de acuerdo a 4 actividades, a la actividad de alimentación, de turismo, de comercio y de vida nocturna. Y veíamos la evolución de estas actividades a lo largo del día solo mediante la utilización de estas bases de datos, ¿no? Y dónde se localizaba en la ciudad, ¿no? En este caso en Valencia, donde se localizaban estas actividades. Y bueno, esto es un poco, sí, para mostrar, ¿no? cómo son esta información, qué tan dinámica es y qué tan relevante es obtener estos datos que se actualizan
prácticamente al momento, ¿no? Y bueno, en definitiva, estos datos y esta información y el urbanismo digital pues tiene que apuntar hacia la definición de estrategias y prioridades de intervención que consideren estas dos capas, ¿no? Tanto la capa física como la capa de actividad humana, que es la que realmente dicta, ¿no?, cómo es el uso de la ciudad. Y bueno, con esto me despido. Gracias. Gracias a Leticia Serrano Estrada por la ponencia sobre los retos y oportunidades del urbanismo digital en el contexto actual. Continuamos y les lanzo una pregunta. ¿Debe ser el urbanismo estático en los campos en los que se desarrolla? José María Ezquiaga Domínguez, doctor arquitecto y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además de profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, responderá a esta pregunta en su ponencia El urbanismo como herramienta actualizada y flexible. ¿Qué le pasa? ¿Hay algún informático en la sala? ¿Alguien que nos pueda ayudar a poner el PowerPoint, por favor? Bueno, sí. No, es un PDF. Ah, ¿es un PDF? Sí, es más sencillo. ¿Dónde está? ¿Es este? Sí, el que pone Ezquiaga. A ver si buscamos otra por... A ver, desde aquí. Ah, dice, a ver, ¿qué es? Archivo admitido. A ver si a ver si... Que puede haberse grabado a con... ver si es... Ajá, a ver si es el... Ah, es este. Ahí está. Ahí está. Gracias. Y lo ponemos en pantalla completa, ¿no? Sí. Obviamente solo pasarlo a PowerPoint precisamente para no tener problemas con la letra. Claro, bueno, es perfecto. Muy bien, ahí está. Gracias. Fenomenal. Entonces, ¿ahora? Aquí está. Muy bien. Bueno, ya está arreglado el duende informático. Pues voy a intentar ceñirme al tiempo. Eso suele ser mal indicio, de que realmente al final vaya a resultar difícil. De todas maneras, creo que a la vista de los ponentes que hemos coincidido en esta tarde, ¿no?, y a pesar de la hora todavía complicada, merece la pena que podamos tener ese espacio final del debate y de la interacción, ¿no? Agradecer a todos los presentes, muy particularmente amigos ya de décadas como Antonio Serrano, ¿no?, la amable invitación para estar hoy aquí. Felicitar una vez más la organización de este congreso. Yo siento particular respeto por las iniciativas que van acumulando números romanos, ¿no?, detrás de la convocatoria, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que necesitamos en el urbanismo más que nunca una cierta primavera, ¿no?, de iniciativas y de reflexiones, ¿no?, porque tengo la sensación de que como tal nunca se había hecho tanto en nuestro país. No es verdad que estemos en un momento de debilidad, pero tampoco nunca se había reflexionado tampoco, ¿no?, en relación con las consecuencias y el alcance de lo que estamos haciendo, ¿no?, y sobre todo las perspectivas y la responsabilidad de futuro. La presentación que voy a hacer podía haberla hecho sin diapositivas, porque realmente el discurso es más bien de tipo conceptual, ¿no?, pero de formación de arquitecto y de ser profesor en una escuela de arquitectura, ¿no?, y de trabajar con alumnos que si apareces sin diapositivas, pues los pobres
se desesperan enormemente, ¿no? Yo, en cambio, cada vez más agradezco una buena conferencia de un profesor de Derecho, ¿no?, que con la cuartilla delante, ¿no?, o de un Fernando Terán, ¿no?, que simplemente con la memoria, ¿no?, y 4 notas es capaz de construir un universo, ¿no?, un discurso. Bueno, yo me apoyaré en las imágenes, pero voy a empezar desvelando, como, en fin, en las novelas más complicadas de misterio, el problema, ¿no?, cuál es la cuestión de la que voy a tratar, y luego intentaremos poner los medios de prueba y veremos si finalmente, como tal, son suficientes, son convincentes o no. Es obvio que estamos viviendo en un mundo urbanizado, les he puesto una imagen anterior de... También es verdad que el centro de gravedad se ha desplazado, obviamente, del Atlántico al Índico y el Pacífico, ¿no?, y que eso se nota en todo, ¿no? Es natural que incluso Norteamérica, que tiene las 2 caras, ¿no?, la Atlántica y la del Pacífico, esté vertida justamente al mundo emergente, ¿no?, que cada vez más va a ser este mundo. Estamos en ese contexto de urbanización global, pero no es el caso europeo. Nosotros somos una región del planeta madura y ha alcanzado prácticamente los umbrales de saturación en cuanto a urbanización. Otra cosa es la distribución de la población en el territorio, que da lugar a todas las reflexiones sobre la España vaciada, España vacía, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa es cómo se produce esa urbanización. La tesis principal que quería poner encima de la mesa, como se ha dicho un poco en la introducción inicial, es esto que aparece aquí. Hoy por hoy parece que cada vez que se habla de visión estratégica y visión táctica se oponen 2 generaciones. Mis alumnos están en la visión táctica y lo estratégico les parece lejano, burocrático y incomprensible y casi prescindible como tal, ¿no? No me cuente qué va a pasar con el futuro, hagamos algo inmediato, ¿no? Yo les recomiendo volver no a ningún tratado de Business Administration, ¿no?, sobre táctica y estrategia, sino al poema de Mario Benedetti, ¿no?, y ahí entenderán bien la complementariedad de ambas visiones, ¿no? No sé si todos lo conocen, pero no lo voy a mencionar acá. Es casi, en fin, desvelar una intimidad. Recomiendo, si no conocen a este poeta uruguayo, que lo googlicen y lo recuerden, ¿no? Necesitamos una visión estratégica. Soy defensor acérrimo del planeamiento y de lo que el planeamiento aporta de civilización como tal a nuestra cultura. Y creo que es parte del paquete de los derechos que hacen de Europa Europa y del mundo occidental lo que es, fundamentalmente, la anteposición del interés general sobre los intereses particulares, etcétera, etcétera. Ahora bien, precisamente porque creo que debe defenderse el planeamiento, sé que no se va a conseguir defender tal como está planteado hoy. Es decir, hay muchas críticas, hay críticas demoledoras sobre nuestro sistema urbanístico, sobre la inconsistencia del planeamiento, sobre lo que incluso muchas de ellas son directamente ideológicas, son casi de principio, ¿no? Siempre las respondo de la misma manera. No conozco ninguna empresa relevante que no planifique. Planifican y muy bien. Y sé que es lo que se enseña, además, justamente, ¿no?, en los MBA, ¿no? Y, como tal, la planificación es parte del ADN de nuestro sistema, de la racionalización y previsión del futuro. Lo que no puede ser es, muy probablemente, en los formatos en los que estamos acostumbrados a plantearlo. Iremos viendo eso poco a poco. ¿Cuál es la tesis principal? Que el urbanismo convencional, orientado a la regulación del uso del suelo y la zonificación, es hoy por hoy insuficiente para abordar los nuevos problemas que son la agenda de lo que hoy se nos pide, que hoy por hoy, afortunadamente, la agenda de prioridades no es que la urbanización preceda a la edificación. Hace 70 años lo era el elemento más relevante, ¿no?, que simplemente conseguir que las infraestructuras y la presencia de mínimos bienes públicos precediera a la edificación como tal.
Hay alguna imagen de las que tengo en la diapositiva que lo muestra. Pero hoy en día las prioridades distintas necesitarán herramientas distintas, más flexibles, más abiertas, más estratégicas, ¿no? Pero en última instancia tienen un hilo común. Tienen el hilo común de que cada una de estas reflexiones, desde la salud, la resiliencia, la sostenibilidad, tienen en común anteponer una visión de lo colectivo, una visión de lo que nos es común, que es lo que constituye no ya las democracias occidentales, ¿no?, sino, me atrevería a decir, casi el pensamiento occidental como tal que se forma de las primeras democracias. ¿Cuáles son los desafíos globales? Voy a narrarlos muy rápidamente porque casi es una lista, pero lo voy a hacer en imágenes, ¿no? Una lista de los temas que debiéramos tener en cuenta. ¿Y por qué insisto en cada uno de ellos? Porque es raro encontrar todavía en las legislaciones del suelo referencias como tales a estos temas. ¿Debiera haberlos o no debiera haberlos? Es una de las reflexiones de debate. En todo caso, nuestros planes debieran dar prioridad principalmente a estos contenidos. So pena que pensemos que el urbanismo es una cuestión sectorial, que en realidad se ocupa de algo muy concreto, muy específico, en realidad yo diría poco importante, como es el uso del suelo, ¿no?, y que ni le conciernen los temas que vamos a ver a continuación, ¿no? Sostenibilidad y límites ecosistémicos, descarbonización y adaptación al cambio climático, los temas de la salud, que a mi modo de ver van a ser los del futuro. Luciano Parejo me decía hace años, en algún momento el urbanismo será subsumido dentro del tema medioambiental, ¿no? Yo ahora le diría, ¿no?, urbanismo y medio ambiente serán subsumidos dentro del tema de la salud integral, ¿no?, entendido, porque no hay otra medida mejor de progreso ni de calidad justamente que el tema de la salud, ¿no? Y como diría Joan Clos, ¿no?, durante la etapa que era director de UNESCO, de ONU Habitat, qué mejor indicador que la esperanza de vida para verificar el éxito de las políticas de bienestar social y en general de progreso material de una comunidad, ¿no? Salud y estilo de vida, por tanto, equidad y cohesión social, la diversidad, cómo afrontar la diversidad y el empoderamiento ciudadano. Sobre estos tres temas, de los 6 temas, voy a hablar de varios de ellos al comienzo y luego quería hacer como una separata en relación con los temas más específicamente, más concretos de ciudad, de la escala más pequeña, más cercana, ¿no? Precisamente porque habitualmente es la que abordamos y seguimos abordando desde nuestros planes, tanto municipales como de escala inferior, especiales, etcétera, ¿no? La sostenibilidad y los límites ecosistémicos cambia todas las cosas, igual que el cambio climático, toda la mentalidad. Nos plantea una nueva manera de entender la relación campo-ciudad. Lo resumo en esta idea, alrededor de un plan en el que trabajamos con Salvador Rueda, la idea de más campo, más ciudad. Es decir, no es ni la disolución de la ciudad en el campo, que en última instancia lo que significa es la dispersión y el sprawl, ¿no?, en la experiencia real, empírica, ¿no?, de lo que ha significado la urbanización constante. En definitiva, ¿qué les voy a decir aquí en Valencia, justamente, en torno a la huerta, ¿no? Más campo significa que el campo debe ser campo, pero la ciudad debe ser infraestructurada. La ciudad no se diluye en el campo. La ciudad debe ser un elemento como tal. El reacoplamiento tendría que basarse necesariamente en un modelo que se adapte a los límites biofísicos. ¿Qué significan esos límites biofísicos de ese modelo? Pues muchas cosas. Voy a señalar algunas de ese ámbito territorial. La autosuficiencia conectada, por ejemplo. Sobre este tema sí podemos incidir en el urbanismo desde ya. No hace falta una reforma radical de los elementos ahora mismo disponibles, ¿no? Avanzar en la autosuficiencia en energías renovables, pero fundamentalmente desde, en este caso sí, desde la distribución, ¿no? El tema de la infraestructura verde como tal, que es un concepto relativamente reciente, ¿no?, que probablemente tenga un origen táctico, ¿no?, de elevar, por así decir, la consideración de los espacios naturales, rurales y periurbanos, ¿no?, equiparándolos, ¿no?, a las infraestructuras como tales, ¿no? Manuel Solá Morales criticaba el infraestructuralismo
como una cierta desviación del urbanismo reciente, ¿no?, de los últimos años, ¿no?, que era la sustitución del territorio real por su visión infraestructural, ¿no? Bueno, yo añadiría a eso también el juridicalismo, ¿no?, que es también otra, por así decir, tendencia, ¿no?, en la cual, bastante extendida por otra parte, la realidad social también se sustituye por el problema de la gestión de las normas, de la norma misma, ¿no? Es un tema que desde la escolástica para acá pues conocemos bien, ¿no? Los seres humanos somos particularmente hábiles y bien dotados para sustituir las miserias de nuestra realidad cotidiana por constructos racionales, ¿no? La norma es, como tal, un constructo racional, por irracional que pueda ser algunas de sus determinaciones, pero sobre todo lo que interesa es la sustitución de una cosa por la infraestructura verde, ancla de nuevo la realidad sobre el terreno, ¿no? Nos vuelve otra vez a la geografía, ¿no?, como la madre de todos los saberes de la tierra, ¿no? Y bueno, nos lleva también a la cuestión del paisaje, que tendría como una cara, aquí les pongo con una imagen de las salinas de Añana de Vitoria. Siguiente punto, la salud. La salud ha sido particularmente sensible en estos tiempos tras el confinamiento, en los cuales por primera vez hemos vuelto a ver las orejas al lobo en relación con lo que significaba el impacto sobre nuestras vidas de la cuarentena, del confinamiento, del miedo, del riesgo. El urbanismo en gran medida surgió de este punto. Esta es casi la tesis principal que yo suelo transmitir a los estudiantes, ¿no? No es reciente esta consideración. Ya Leonardo Benévolo, hace 50 años, ¿no?, apuntaba esos dos orígenes del urbanismo, ¿no?, la reforma social, el higienismo, y por otra parte la utopía, ¿no?, la reforma política, ¿no? Pero la reforma social, esa ciudad y los problemas sanitarios que como tal plantea, dieron lugar a las primeras técnicas urbanísticas, ¿no? Y claro, aquí, digamos, en un entorno, ¿no?, donde, en fin, con la presencia notable, ¿no?, de tantos ingenieros, ¿no?, pues recordar que el urbanismo nace antes, en mi opinión, en Londres, a través de un médico que logra hacer este primer sistema de información geográfica, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, apuntando con su bolígrafo sobre un mapa hecho a mano en el Soho, donde se producían los fallecimientos por cólera, ¿no?, y llegar a la conclusión de que en esta, donde pone la X, había una fuente, y no sabe bien por qué, pero sabe empíricamente, es como el padre, debía ser el padre de todos los investigadores, el padre de epidemiología médica, ¿no?, y como tal muy venerado en las facultades de medicina, pero debiera ser también el patrono del urbanismo, ¿no? Es el primer mapa, muy antes que Patrick Getz, ¿no?, que se plantea de información geográfica, que da lugar a la toma de decisiones, ¿no? Y es interesante cómo la conciencia, que es un tema que ahora estamos viviendo, va retrasada en gran medida sobre los hechos de la práctica, ¿no? Y en el ámbito jurídico va bastante retrasada. Diré entre paréntesis que en la historia del derecho urbanístico español eso es una constante, no es la conferencia de hoy, pero podremos constatar que primero se hicieron los ensanches, Madrid y Barcelona, luego la ley de ensanche, primero se hace el Plan de Madrid, una ley especial, después se termina configurando la ley del suelo, hasta la del 75, primero se hace el Plan de Barcelona metropolitano, se ensaya la ley y finalmente se realiza la reforma del 75 como tal, ¿no? Incluso la reforma del 90, la ley 890, en gran medida es heredero de la generación de planes de los 80, que habían empezado a surtir de inventos, ¿no?, transferencias de aprovechamiento, reparcelaciones discontinuas, etcétera, que hacían saltar las costuras del 75 y aparece la ley que lo acoge, ¿no? Bazalgate, el Ayuntamiento de Londres tapa la fuente, desaparece la epidemia, el ingeniero jefe diseña el primer plan moderno de saneamiento, ¿no?, que imagino se estudia en las escuelas de arquitectura, ¿no?, en las escuelas de ingeniería, ¿no?, que prácticamente está en uso hasta nuestros días. Pero hay más casos. En cambio, en las escuelas de arquitectura sí se enseña otro episodio, donde la salud y la conexión con la arquitectura es muy evidente, que es el caso de la tuberculosis. Esta es una foto de Madrid real, de los años 40, ni siquiera de los 30, ¿no? La tuberculosis pone de manifiesto, a través de tenemos lo mismo, de la epidemiología médica, que tiene una conexión directa con la mala habitación.
mira uno por dónde, que son las mismas cuestiones que han vuelto a estar de moda en el año 2020, ¿no? La ventilación, el sol, etcétera, etcétera, de pronto vuelven a ser importantes, ¿no? La cuestión es que hay una respuesta de médicos y arquitectos a ese problema planteándola en términos en primera instancia de arquitectura, ¿no? Aparece la arquitectura del sanatorio, e inspirada en la arquitectura del sanatorio, este es el sanatorio de San Nasalo, es uno de estos iconos que para los arquitectos es una vaca sagrada, ¿no? De Álvaro Aalto en Helsinki, ¿no? En Finlandia, en el cual se plantea el estilo, una nueva manera de entender la arquitectura, fundamentalmente como punto de partida la exigencia, digamos, ambiental y saludable, materiales que no acumulan esas condiciones, en fin, de deterioro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Claro, voy a poner esta imagen primero, que me gusta más, es más sencilla, ¿no? Hasta el COVID, la situación que vivíamos en Occidente es que éramos ya invulnerables ante las enfermedades infecciosas, ¿no? Fijémonos en esta curva, que empieza en el siglo XX, principios del siglo XX, y muestra la caída brutal en Europa, en concreto, de las enfermedades infecciosas, ¿no? Que prácticamente terminan siendo ya una asíntota a la nada, ¿no? Hasta que aquí debiéramos añadir el pico del COVID, ¿no? Durante todo este periodo, la medicina progresa, pero principalmente muchos de los hallazgos que hacen reducir de manera tan sustancial la mortalidad son sencillamente de calidad de vida, son de estilo de vida, ¿no? De esta imagen pasamos a esta otra. Ahora bien, solo a partir de aquí aparecen las vacunas. Aparecen los antibióticos, ¿no? Las vacunas son mucho antes, como sabemos, ¿no? Pero los antibióticos sí tienen una importancia muy radical en la eliminación de muchas de las enfermedades más endémicas, ¿no? ¿Cuál es el problema en la actualidad? Pues que realmente al descenso de la curva de las infecciosas ha sucedido el incremento de una curva de enfermedades vinculadas al estilo de vida, muy difíciles de erradicar, ¿no? Es una curva ascendente. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí lo tengo puesto. Fundamentalmente las derivadas de la obesidad, es decir, de la mala alimentación, las derivadas, pero también del sedentarismo, las enfermedades cardiovasculares, de nuevo, relación con tabaco, sedentarismo, etcétera. No voy a insistir por acá. Respiratorias, accidentes, etcétera, ¿no? Golpes térmicos como un tema nuevo, ¿no? Por fin, además, ya la legislación recientísima, ¿no? Ha incorporado, ¿no? a los temas objeto del planeamiento. Yo creo que es la pica en Flandes este artículo, ¿no? De lo que tiene que producirse de cambio en el futuro, ¿no? O enfermedades en general de salud mental, ¿no? Ahora, por otra parte, tan de actualidad en este momento en que estamos sufriendo universalmente la famosa, en fin, y terrible epidemia de suicidio juvenil, ¿no? En todos los países desarrollados, ¿no? Bien, estas enfermedades de estilo de vida tienen un elemento conductor, que luego volveremos, que es justamente la reformulación que la ciudad y en general todo nuestro contexto civilizacional ha tenido alrededor del automóvil, ¿no? Sobre ese tema volveremos. La descarbonización y la adaptación al cambio climático. Bueno, esta imagen nos muestra el gran problema que en estos días está justamente en candelero, ¿no? Les pongo casi por resumir la idea dos portadas bastante recientes, ¿no? De una y otra, ¿no? de Economist, ¿no? En la primera señalaban la evidencia, ¿no? Es una catástrofe como tal planetaria, y en la otra el pesimismo respecto a que como tal dentro de muy poco hablaremos menos de mitigación que de resiliencia y de adaptación, ¿no? Y de hecho, hace poco escuchaba una periodista que decía, ¿en qué momento empezaron ustedes a hablar de adaptación, ¿no? Y el tema central del discurso sobre el cambio climático dejó de ser la reducción de emisiones como tal, la descarbonización, ¿no? ¿En qué momento se dio por inevitable, ¿no? Y empezó ya a incorporarse discretamente a las políticas públicas y a las inversiones, ¿no? La resiliencia, ¿no?
respecto a los elementos pues, más evidentes y visibles de cambio climático, principalmente en los ámbitos donde tienen o sufren el tema de la subida del nivel del mar, ¿no? Nueva York sería el mejor ejemplo de ese punto, ¿no? Las inversiones son billonarias, ¿no? Y la lección del Sandy, de la tormenta esta famosa, ¿no? Mostró que el impacto sobre las infraestructuras de la ciudad del Sandy fue mucho mayor que otros dos impactos. El del 11S, más circunscrito, evidentemente, e incluso del COVID, ¿no? En el COVID, la redundancia de las infraestructuras sanitarias, de la movilidad y muchas otras, terminaron mostrándose como una enorme ventaja de las áreas densas. Versus la primera versión, no sé si lo recuerdan, pero había un momento, al comienzo del COVID, que se planteaba, claro, esto viene de la aglomeración, ¿no? Esto va a pasar, Tokio, tal, Shanghái, Nueva York o Londres van a ser los epicentros de esta explosión, ¿no? No habían pasado ni 6 meses y el epicentro estaba en lugares bastante distantes, como Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y pasaron otros 6 meses y al final eran el interior de estados centrales, ¿no? De población muy dispersa y de orden casi rural, los que, como en España mismo, ¿no? Cuando provincias como Rioja, ¿no? Estaban verdaderamente resistentes, ¿no? En la pervivencia de altas incidencias, ¿no? Bueno, estas imágenes de Venecia, Shanghái o de Madrid, del metro, en cualquier tormenta nos muestra que con un elemento de catástrofe más moderado, ¿no? Nos enfrentamos con un problema global, esto es lo de Ohio el año pasado, y que en el ámbito de los países emergentes es muy grave. Una de las funciones esenciales de la previsión racional de futuro de los planes en los países emergentes es esta, es abordar el problema de la resiliencia de las áreas ya edificadas en gran medida, ¿no? En zonas de altísimo riesgo, ¿no? Problema social, problema económico, que ahora se ha agravado muchísimo, ¿no? Todos los años tenemos la misma cantinela, ¿no? El número de personas que mueren enterradas en el barro, fundamentalmente en los países subtropicales, en Colombia, Ecuador, en Venezuela y muy particularmente Colombia, ¿no? La equidad y la cohesión social era otro de los puntos que estábamos señalando, ¿no? Vuelvo a poner una imagen de un país emergente. Esta es el mismo punto, ¿no? En Paraguay. Son imágenes que yo mismo hice porque sintetizan bien la síntesis de los problemas, en este caso de la carencia de planeamiento, pero al mismo tiempo en donde lo ambiental, lo infraestructural y el cambio climático se juntan. Se construye ilegalmente y de manera informal, sin garantías, sobre barrancos, sin que a su vez se obturan con residuos, ¿no? Incontrolados, ¿no? Y que sufren una mayor incidencia de inundabilidad que antaño, ¿no? El resultado de todas estas es el desastre completo. Pero el tema de la equidad yo creo que remite de nuevo a un tema que fue central, y los que sean los más veteranos en la sala lo recordarán, fue central en el urbanismo español de los 80 y en el italiano de los 70. Era la cuestión del urbanismo también como un elemento, como un factor de redistribución de renta, ¿no? Evidentemente no vía impuestos, no es de renta de las personas físicas, sino a través de la distribución territorial de los bienes públicos, ¿no? El problema del abismo social es que en los últimos tiempos, como todos somos igualmente conscientes, no se reduce, sino que se tiende a ampliar no solo en los países emergentes, sino también en los países desarrollados, ¿no? Entre las herramientas que los poderes públicos tienen para que esa fosa no signifique o no implique, es decir, el conjunto de las circunstancias de la ciudad, son justamente el tema de desarrollar políticas públicas de distribución o redistribución o de ecualización de los bienes públicos en el territorio.
No voy a comentar este punto, pero en mapas que hemos hecho con Big Data en Madrid, de barrios, etc., las ecuaciones son las mismas que las hacían los médicos higienistas de los años 30, pero en barrios distintos. Donde hay menor renta, hay mayor hacinamiento, donde hay mayor hacinamiento, hay también normalmente mayor carencia de otros aspectos también de las infraestructuras básicas de la ciudad, ¿no? Y incluso en algunos casos, en los picos de COVID, pues se daba también esa circunstancia. El empoderamiento ciudadano, que no voy a insistir ahora, volveremos sobre el debate, plantea también algo que hoy por hoy no tiene acomodo suficiente en nuestra reflexión, en nuestros marcos legislativos, no porque sea imposible, se puede hacer, sino porque no está promovido como debe. Mientras tanto, tenemos las informaciones públicas y la acción pública, ¿no? Tan debatida precisamente en este instante, ¿no? La acción pública, ¿no? Pero el planteamiento es que lo que hay que hacer es hablar con la gente antes, preguntar antes, no cuando ya se ha hecho el plan, antes, cuando realmente es una fuente de información, como señalábamos acá, ¿no? Es una pedagogía, es un planteamiento que aislaría el tema de la participación oficial, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito jurídico. Y luego, en el debate, señalaré que, en mi opinión, justamente el tema de la desvinculación entre las herramientas del planeamiento, ¿no? y el régimen de propiedad sería una de las maneras de aligerar en el planeamiento, ¿no? la carga excesiva que ahora mismo hay sobre las espaldas de los planes, ¿no? Pero eso no significa que al quitar esa carga se quite también el vínculo con la sociedad, más bien al revés, podría ocurrir perfectamente al revés, ¿no? Es decir, que hubiera más y mejores oportunidades de escuchar y dar participación a las entidades individuales y sociales, ¿no? En un urbanismo que no fuera basado sobre las espaldas del otro. Esto voy a pasar más rápido. Y entramos en 4 ideas, con esto acabo, porque sé que quedan 3 minutos. Llevo yo un cronómetro aquí también. Que me permite un poco acabar y ya con un punto. En principio, soy partidario de que se promueva y asumamos como principios esenciales algunas cuestiones que han quedado enunciadas, ¿no? Por ejemplo, en las cartas a las agendas urbanas, la última de Quito, la propia europea, la nuestra, elaborada desde el propio Ministerio, ¿no? Aquí está precisamente Ángela, en una de las motores y, en fin, parte del equipo que hizo magia, ¿no? con las cosas inconexas que un grupo de expertos pudimos decir, ¿no? y que terminó configurando pues, ese documento tan fantástico que ahora ha permitido que haya habido una explosión otra vez de fe en las ciudades en toda España, ¿no? Creo que casi lo más importante que ha ocurrido en esto es esa milagrosa vuelta otra vez a los ojos sobre la ciudad, además con unos ojos no contaminados todavía de estoy recalificando aquello, estoy cambiando la ordenanza de acá, ¿no? Sino ojos de lo que estoy reclamando, ¿no? De qué necesitamos, qué pasa, ¿no? Bueno, el tema de la ciudad densa y continua y compacta es un elemento importantísimo, ¿no? La realidad de lo que estamos planteando es que este es el modelo al que estamos yendo cada vez más. Esto es un trozo en Estados Unidos, pero podríamos poner un trozo de un fragmento de la... No he querido traer temas locales precisamente por no mentar, ¿no? O desviar la atención de la objetividad que pretendo dotarle a la charla, ¿no? Pero estemos hablando de primer mundo, estemos hablando de países emergentes como esto de México, ¿no? El tema vinculado a un imaginario, ¿no? Muy arraigado en la imaginación de la mayor parte de las personas, ¿no? Nos llevan a un planteamiento del ideal de nadie. Esto es campamento. Ha vuelto campamento, ¿no? Y tuvimos la suerte de haberlo dibujado hace años, ¿no? Y campamento pensábamos que podría ser así, es que puede ser así perfectamente, ¿no? Es decir, parecerse más a un trocito de Holanda, de Ámsterdam o Rotterdam, ¿no? Con unas cualidades cívicas más tranquilas, ¿no? Y densidades medias, teniendo como puede haber acá también una sensibilidad hacia los espacios públicos y lo local, ¿no? La calidad residencial como condición del bienestar urbano acaba también de ponerse otra vez en el primer punto. Esto es un tema que también había quedado obviado en el planeamiento, incluso algunas comunidades autónomas han quitado incluso las exigencias mínimas de salubridad de las viviendas, considerando que en realidad es algo obsoleto porque el mercado ya las hace innecesarias, ¿no? Bueno, mucha gente se enteró durante el confinamiento que en realidad vivían en infraviviendas, ¿no?
incluso muchos jóvenes, ¿no?, como estos que aparecen aquí en esta página, ¿no?, del País, ¿no? Claro, los que vivían en infraviviendas lo tenían bien claro, ¿no? El New York Times dedicó una colección espectacular, que será histórica, de investigación sobre las condiciones de habitabilidad de muchas urbanizaciones informales a lo largo, en general, de América Latina, ¿no? Y ahí sí que vemos. Esto, además, cuando me hablan de género, diría, mira, ahí tenemos el tema, ese es el tema de género. 3 generaciones de mujeres, o 4 generaciones, ¿no?, en la misma favela, ¿no? ¿Y por qué salen las mujeres? Porque sus hombres no existen como tal, no tienen una presencia. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema ahora. Esta estampa que aparece aquí, tiene el interés de que fue la portada del Diario Vasco, donde se daba la noticia de que el gobierno vasco iba a plantear, como han hecho algunos otros comunidades autónomas, ¿no?, la obligatoriedad de que hubiera terrazas a partir de ahora, ¿no? Terrazas para todos, ¿no? Claro, es lo que ya estaba haciendo desde hacía muchas décadas Anne Lacaton, ¿no?, que también en ese mismo contexto accede con su compañero Basal al premio Pritzker, ¿no?, de arquitectura. La idea de convertir edificios como anodinos, de la banlieue, de cualquiera de las ciudades grandes francesas, ¿no?, en elementos más luminosos, en fin, esta idea de abrir comunicar con el exterior, sol y aire. De nuevo, el COVID nos ha puesto en los años 20 y 30, ¿no?, sol y aire para todos, ¿no? Era hasta un eslogan político que además unía en aquel momento, ¿no?, a ideologías muy contrapuestas, ¿no? La ciudad abierta, la vivienda productiva. Estamos en un congreso de urbanismo productivo, ¿no?, pero esto es literalmente productivo, es de actividad económica, ¿no? Otro punto necesario de replantearse es el tema de la artificial, en fin, de la mixtura de usos, ¿no? No voy a insistir mucho sobre eso. Esta portada también de The Economist marcaba muy bien la pauta. Claro, entre esta joven trabajando en su casa, ¿no?, y este niño, ¿no?, haciendo los deberes escolares durante el confinamiento, ¿no?, en México, ¿no?, vemos un poco lo que significa también ese entorno, ¿no?, y también lo que significan los bienes públicos, ¿no? Cuando quiero enseñar a mis alumnos por qué son importantes los bienes públicos, digo, por esto, porque en la escuela este niño, por unas horas al día, ¿no?, está y tiene la posibilidad de ser extraído de ese entorno, ¿no?, pero la capacidad de abstracción del crío en sus dibujos, ¿no?, no sé si estará trucada como tal, ¿no?, ha dado la vuelta al mundo esta foto, ¿no?, a mí me conmueve, ¿no?, porque muestra realmente lo que significa, digamos, como tal el aprendizaje y el conocimiento como elemento de transformación. Han sido, en definitiva, las grandes firmas las que primero se han dado cuenta de que ya ha cambiado la vida. Las normas urbanísticas no han cambiado, las oficinas siguen estando en general prohibidas. En Estados Unidos hay una polémica enorme sobre las home offices. Casi todas las urbanizaciones de vivienda suburbana las prohíben, ¿no?, porque no quieren tener ese lío, ¿no?, de trabajadores que vienen y que van, ¿no? Pero está aquí para quedarse, ¿no? No tanto como se pensaba el fin del trabajo presencial, ¿no?, mucho menos en la docencia, pero sí el cambio de planteamiento, y aquí vemos justamente algo que nuestras ordenanzas hacen imposible, ¿no? Aquí tenemos todas las infracciones urbanísticas que podrían acaecer por ejemplo, en una ciudad como Madrid o Valencia, ¿no? En el subsuelo tenemos un uso con acogida de personas, nada menos que un pub, ¿no? En planta baja una panadería, esto sería casi lo único legal de esta, porque aquí tenemos una escuela de danza, habría que ver su escalera de incendios, etcétera, ¿no? Arriba, un dentista, ¿no? Hay que ver si tenía rayos X y arriba, pues en los últimos pisos personas y al final un apicultor, ¿no?, en el punto. Bueno, esta imagen utópica que es imposible de encajar en nuestro derecho, pero que en realidad ocurre rutinariamente, está por todas partes, o sea, esa es la realidad, me permite ilustrar ese tema del divorcio, ¿no? Tendríamos en ese punto que hacer, como dijo Adolfo Suárez en tiempos, ¿no?, convertir en normal lo que a nivel de la calle es normal, simplemente normal, decía él, ¿no? Poner a las personas primero. Este tema estaba al comienzo, el tema de la ciudad diversa. No he querido meterme en el tema de género porque en sí es importantísimo, pero creo que ha sido el tapón, ha escorchado la botella de la diversidad, ¿no? Y ha parecido que, claro, lo que el urbanismo estaba obviando era la diversidad real, ese sujeto epistemológico, ¿no?, que se suponía que era el objeto del interés general. ¿Quién era? Al final resultaba que era precisamente un varón de buena salud, de clase media, de edad media, con estudios, automóvil propio,
era un sujeto muy, muy específico que resultaba ser finalmente una minoría, una pequeña minoría. El tema de la edad y el tema, por ejemplo, del tema género, el tema edad, me parece que son importantísimos y van a serlo en el urbanismo del futuro, ¿no? Hay dos colectivos que están históricamente maltratados, ¿no? Esto es pues niños que podían haber sido contemporáneos míos, ¿no? En una ciudad metropolitana de las afueras de Madrid, ¿no? Así era, ¿no? Además, así era la zona de la Castellana, donde yo vivía. Ahora es fantástica, pero en esa época era así, ¿no? Esta foto muestra, digamos, la ciudad maltratada, ¿no? Esta era la ciudad que todavía no conseguía urbanizarse antes de construirse, ¿no? Ese logro histórico, ¿no? Que, bueno, y podríamos decir, igual que esta imagen, ahora de moda, porque hay una exposición del Pasillo Verde, ¿no? ¿Por qué se enterró el ferrocarril en Madrid? Por esto. Porque las personas mayores del barrio de la Arganzuela, las personas, los niños, cualquiera, tenían los trenes a este nivel. Es que parece imposible imaginar. Esto no tiene ni barreras, ni pasos a niveles. Los jóvenes no lo pueden ni imaginar, porque es, no sé, era como imaginarnos fumando en las salas de cine, ¿no? Que ahora mismo, pues, ¿no? Esta imagen de los niños, mostrando esta diapositiva en otra ocasión, caí en la cuenta de otro tema muy importante, ¿no? Que tiene que ver con otro, sale algo después, me estoy saliendo un poquito del tiempo, pero espero que compense. Van solos al colegio. ¿Se han dado cuenta alguno de ustedes de ese detalle? Es el más importante, en realidad. Llega a la conclusión de que yo siempre la presentaba porque los niños es seguro que van a un bajo, la escuela está en un bajo, todavía no hay colegios, no hay EGBs, ¿no? La revolución que significó, ¿no? Rodear las grandes ciudades dormitorios metropolitanas de Madrid de un cinturón de colegios, ¿no? Todos juntos, ¿no? Formando una especie de rosario, de collar, ¿no? Que marcaba, ¿no? Los ayuntamientos democráticos de los 80, ¿no? Pero estos niños, en esa ciudad, del barrio y tal, pueden ir solos al colegio. Incluso estos dos son pequeñitos, ¿no? Entonces, piensen, sus hijos de esta edad podrían ir hoy solos al colegio, en su ciudad, ¿no? Y ahí verán cuál es el cambio y por qué el tema de la ciudad de los 15 minutos y la ciudad cercana vuelve a ser importante, ¿no? El otro tema es el de la diversidad. Los modelos de familia han ido cambiando radicalmente en siglos, ¿no? Ni siquiera este modelo ya es el estándar, ¿no? La familia en sus distintas modalidades, con opciones sexuales muy diversas, ¿no? Debe combinarse con la cuestión de la edad. En este caso, de Envejezando, ¿no? Esta iniciativa tan fantástica, ¿no? Se nos hace caer en la cuenta, sencillamente, que la ciudad, dentro de bastante poco, será una ciudad de mayores, ¿no? Pero ¿cómo se envejecerá entonces, ¿no? Y es un tema bastante importante y tiene que ver con el estilo de vida y tiene que ver con la salud anterior, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de hábitat que estamos construyendo, ¿no? Y si piensan que esto no es urbanismo, en realidad, ¿de qué deberá tratar el urbanismo, ¿no? Aquí tenemos los padres de Hockney, ¿no? Pero entre ellos estos señores tristes en ese ocaso, ¿no? de la ilusión de la vida, ¿no? Y estos modelos, ¿no? En fin, de un Vogue neoyorquino, ¿no? Pues muestra que hay un abismo. El tema de la ciudad cercana no es como tal novedad, ¿no? La calle y la ciudad fundamentalmente ha sido receptáculo de actividades muy diversas y muy ricas, ¿no? Que se prolongan a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando el automóvil todavía no era rey, la ciudad cercana era obligatoria. Les pongo una imagen de las unidades vecinales, las Neighborhood Unit, en Runcorn, en New Jersey, ¿no? Que es digamos, unos textos canónicos. Estaba claro cómo era el modelo, ¿no? Y además cómo se definía, mejor que como lo hace Carlos Moreno, con quien tuve ocasión en el último Euskalería de coincidir así en una mesa redonda, ¿no? Decían, ¿qué es una unidad vecinal? Pues es la distancia máxima que puede recorrer un niño para poder acudir solo a la escuela, como los que veíamos allí en esa ciudad, en Móstoles, ¿no? Sin sufrir ningún riesgo en el itinerario que le lleva desde su casa a la escuela, ¿no? Por tanto, el elemento central es la escuela primaria, ¿no? El elemento comercial inmediato, ¿no? Y a partir de ahí construir. Es decir, la ciudad cercana es la ciudad de la redistribución de los usos, ¿no? Y también de la mezcla de usos, o sea que también tiene que ver con la misma idea, ¿no? Esta idea, que ahora está de moda, había pasado de moda
realmente por la incidencia, la irrupción bastante violenta del movimiento moderno. El plan de Londres que pensó Abercrombie en el 44, la imaginaba así, pensaba Londres en barrios, en unidades de 15 minutos, no de 15 minutos, pero sí de 20, media hora, ¿no? Es decir, era una ciudad celular, ¿no? Porque era la visión orgánica. De eso nos ha quedado el ley del suelo, la estructura general y orgánica del territorio, de ese organicismo que el movimiento moderno liquida. Y lo liquida por este motivo, ¿no? Porque considera que el organicismo es un elemento vinculado a una visión antigua de la ciudad, a una visión de antigua ancien régime, y que realmente es el... Pero ¿cuál? ¿Es este el modelo sobre el cual se han construido nuestras ciudades o es este? En esta foto también tan famosa de la periferia de Madrid y que podemos ver, hagan una excursión por el neorrealismo italiano de los 50 y verán en Visconti, en cualquiera de los autores, estos mismos paisajes una y otra vez. Estaban obsesionados con esos paisajes de la periferia, ¿no? Bueno, nosotros hemos planteado que esto se puede hacer siempre y cuando esta ciudad cercana, siempre y cuando se expulse el automóvil. No voy a contar el tema de las supermanzanas, porque venía. Y finalmente el tema de la nueva movilidad. Hemos aprendido a incorporar el coche y a rediseñar la ciudad desde el automóvil. Es el nuevo paradigma universal. Me da igual poner nuevo México DF que Los Ángeles, que Shanghái, ¿no? Que el Cairo. Y ahora toca cambiar el tercio. Afortunadamente la realidad nos lo ha dado muy fácil, porque el automóvil ha perdido ese protagonismo. Hoy por hoy el ecosistema del transporte es enormemente variado y rico, desde el patinete hasta el coche eléctrico compartido, ¿no? Tenemos una enorme variedad que no da tiempo ya a enunciar, además quería solamente plantear el punto, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto va a obligar a una nueva ciudadanía, no es un tema de carriles bici. De hecho, ojo, el pensamiento vinculado a la bici, ya he pillado también a algunas personas más jóvenes, ¿no?, que seguramente disentirán y así tienen oportunidad de atacar o de responder en el debate, ¿no? Es también, como le pasaba a este paradigma del planificador epistemológico, ¿no?, del sujeto epistemológico neutro, pero que al final era ese varón blanco de edad media, la persona que monta o que utiliza la bicicleta ha de ser una persona saludable, ¿no? Por tanto, una mujer embarazada ya no es una ciclista a partir de un cierto momento. Cualquiera de nosotros, si tiene un esguince, una persona de edad mayor, un niño, ¿no? Al final es un segmento, muy concreto el que puede disfrutar, digamos, o utilizar este medio de transporte. ¿Qué significa? ¿Que debe eludirse? No, al revés. Soy partidario, en primer lugar, de ampliarlo. Y se puede ampliar. Puedes llevar a los niños de mala manera, como estos habitantes de Copenhague, ¿no?, o esto más sofisticadamente como vemos acá, ¿no?, y se puede incorporar incluso, yo sugeriría, como esta imagen muestra, ¿no?, aparte del aprendizaje de ciudadano cívico, pero no debe olvidarse que como tal es solo una de las muchas herramientas, ¿no? Bueno, yo creo que voy a dejarlo acá. Acabaré un poco con la alegoría de que el espacio público es un elemento de los más importantes, porque no es solo el espacio público, es el espacio de lo público. Yo creo que este matiz es bastante importante, ¿no? En muchos lugares es la única vertebración común de lo comunitario que existe en el escenario urbano, ¿no? Y no me extraña que en ese sentido y por este motivo haya sido también objeto de dedicación específica por primera vez en las agendas, los documentos de Hábitat, ¿no? En Hábitat 1, Hábitat 2, no recuerdo que se mencionara como tal, ¿no? En Hábitat 3 aparece como un apartado muy específico porque el espacio comunitario vuelve a ser en gran medida la columna vertebral de lo cívico, ¿no? Pues muchísimas gracias y me remito al debate para poder compartir algunas ideas adicionales. Hasta luego. Tras escuchar las palabras de José María Ezquiaga Domínguez, al que agradecemos, por supuesto, su interesante participación, unas palabras que han tratado sobre cómo el urbanismo actúa como herramienta actualizada y flexible, el siguiente ponente de la tarde, José Antonio Carrillo Morente, director general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
definirá de nuevo el urbanismo como una herramienta, pero en este caso desde la perspectiva que lo define como una ayuda al desarrollo local y policéntrico de un territorio. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, quería agradecer pues a la Universidad Politécnica de Valencia, a Fundicot y también a la Consellería y principalmente a mi colega Vicente García Nebot pues la invitación, ¿no?, a participar en este segundo Congreso de Urbanismo Productivo en el cual, si me permiten, y después de las exposiciones de la profesora Serrano y del profesor Ezquiaga, yo voy a bajar un poquito la escala al ámbito más municipal y sobre todo al ámbito del medio rural. Para ello comentaré sucintamente, dado el tiempo que tenemos, pues ciertas innovaciones que hemos desarrollado en Castilla-La Mancha, sobre todo en el ámbito del desarrollo de nuestro territorio más rural y de los pequeños municipios de nuestra región. En primer lugar, sí que quiero empezar que, obviamente, siendo el Congreso un Congreso de Urbanismo Productivo, por cierto, el término es especialmente valiente, porque el término productivo, yo la primera vez que me enfrenté a él, cuando me fui con la presentación, me dio lugar a múltiples interpretaciones, pero después de eso pesarlo muy bien y sobre todo viendo la presentación del Congreso, le vi un sentido especialmente significativo y especialmente positivo. Lo contrapongo, el concepto productivo en este sentido lo contrapongo al urbanismo especulativo que lamentablemente, y quizá por malas prácticas de otros tiempos antecedentes, pues ha sido quizá una constante en nuestro urbanismo y quizá incluso, y tengo que decirlo desde el punto de vista responsable público que me corresponde en estos momentos, pues ha llegado en algunos casos hasta dar mal nombre a todos aquellos que nos hemos dedicado a esta materia, en algunos casos, por supuesto. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de un urbanismo especulativo contra el que tenemos que luchar, ¿no? Y el término productivo, por mucho que en un principio, una primera visión, pueda dar lugar a una visión muy limitada de lo que es un urbanismo dedicado a las actividades económicas exclusivamente, yo creo que es al revés, es una producción de bienes jurídicos positivos. Eso es el urbanismo. No produce solamente bienes económicos, ¿vale?, se puede ceñir desde un punto de vista negativo al término de la especulación, que es un término que no nos tiene que asustar, está reconocido en el artículo y expresamente reconocido en el artículo 47 de la Constitución, pero sí que es verdad que el término productivo tiene que ser conducido a una producción de bienes jurídicos positivos. Y ese bienes jurídicos positivos viene sobre todo el concepto de la sostenibilidad, que no puede ser de otra manera, y también está la sostenibilidad económica en ese ámbito. También en un urbanismo más controlado, un urbanismo donde el liderazgo público tiene que ser inequívoco, creo que a eso no hay que renunciar nunca, por mucho que siempre hay que buscar las fórmulas de colaboración público-privada, y también un urbanismo más ágil y eficaz, que es lo que nos demandan no solo los operadores económicos, los operadores jurídicos, sino también en general la ciudadanía. Por ello, también, y siendo la sesión, voy siguiendo un poco la nomenclatura de los diversos estadios del Congreso, la sesión que tenemos esta tarde es el urbanismo como herramienta actualizada y sensible. Bueno, pues cojamos ese término y veamos lo que es una herramienta. Una herramienta es que el urbanismo no es un medio, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el medio? ¿Para qué es el medio? Pues para la producción, urbanismo productivo, de esos bienes jurídicos a los cuales antes hacía referencia. Y los tienen ustedes ahí, hay muchos más, pero el urbanismo, al fin y al cabo, viene recogido en nuestra Constitución y los bienes que produce son bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución. Por supuesto, el desarrollo económico, por supuesto, el derecho a la vivienda, el medio ambiente y el patrimonio. Otros muchos. Pero, en cualquier caso, lo que sí que persigue, y está no en el artículo de la Constitución, pero sí en el preámbulo de la misma, es conseguir la mejor calidad de vida de nuestra ciudadanía. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que el territorio, y por supuesto la vivienda, el elemento protagonista del urbanismo, es donde se desarrollan el conjunto de los derechos de las personas a las cuales hacía referencia el profesor Ezquiaga al terminar su ponencia. Por eso el urbanismo, como herramienta actualizada y flexible, los dos conceptos, tiene que ser
muy consecuente a las demandas sociales y económicas, no solo las económicas, sino las sociales y económicas, que son muy diversas y muy cambiantes en nuestro territorio. Y el territorio es plural. Por eso el urbanismo, cuando se le ha criticado que puede ser poco adecuado a las necesidades económicas, tiene que ser a la inversa. Tiene que ser un instrumento ágil y flexible para el desarrollo de las inversiones productivas y sostenibles, porque al final son las que generan esa calidad de vida de la ciudadanía. Y yo, perdónenme que, dado que se ha hablado y se va a hablar mucho en este congreso de diversos escenarios del urbanismo productivo, tienen ustedes ahí la ciudad, a la cual se ha referido también el profesor, ahí podemos hablar de la regeneración y renovación urbana, especial protagonista de la mano de documentos, como el que he hablado, de las agendas urbanas, podemos hablar de los sistemas de actuación, si hay que, esto es especialmente nuestra comunidad autónoma, por ejemplo en Castilla-Mancha, que solo tenemos el agente urbanizador, es especialmente, ha sido en su tiempo objeto de debate, si el agente urbanizador tiene que ser sistema de actuación único o no, los desarrollos industriales, etcétera, etcétera. Pero también otro de los escenarios fundamentales es el territorio en sí, y dentro del territorio se puede hablar de 1000 cosas. La gobernanza, se está hablando aquí de urbanismo, pero hay que ver también qué gobernanza, qué posibilidades tienen los principales actores del urbanismo, que son los municipios, y hay que hablar de ellos, y los municipios tienen unas carencias fundamentales, estructurales, no solo en recursos, sino en gobernanza, en medios técnicos, en medios jurídicos, incluso algunas veces en medios hasta políticos, y eso es muy importante, también en infraestructuras, y luego también en lo que es el escenario, y aquí sí que me voy a centrar en lo que va a ser mi intervención, en lo que es el medio rural. El medio rural. El medio rural en España es nada menos que el 85% de nuestro territorio. O sea, alberga nada más que el 20%, pero es el 85% del territorio. Y créanme que es el gran olvidado de todos los operadores que nos dedicamos a esta materia, sinceramente. Solo muy recientemente, de la mano incluso de cierta literatura, el medio rural ha cobrado el protagonismo que es debido, ¿no? Y ahora comentaré lo que hemos hecho en Castilla-Mancha en este sentido. Fundamentalmente no hay que tenerlo como un criterio especialmente geográfico, sino como un criterio muy dinámico. El medio rural es muy diverso y en muchas de las comunidades autónomas es muy diverso. No es el mismo el medio rural de la Comunidad de Madrid, vecina de Castilla-Mancha, que la de Castilla-Mancha, pero es que en Castilla-Mancha el medio rural no es igual en una provincia que en otra, por lo cual tiene una idiosincrasia muy particular. Y sobre todo, y esto es lo que me gustaría que quedase, y lo que voy a intentar empezar por aquí y terminar, lo que me gustaría que quedase como mensaje es que es necesario, lo ha comentado también el profesor Ezquiaga, es que es necesaria una colaboración intrínseca entre la ciudad y el campo. No vale con una regulación del suelo rústico, una regulación jurídica de la ciudad, sino que hay que tirar líneas de colaboración, líneas de interacción, como la que ha comentado también el profesor antes y que nosotros hemos recogido en nuestra normativa, por ejemplo, con esas infraestructuras verdes que ponen al campo en coalición directa con la ciudad. El problema fundamental, y esto saben todos ustedes que ha sido y está siendo especialmente debatido, y digo que está siendo especialmente debatido desde años recientes, es el tema de la despoblación del medio rural. Esto quizás sea simplista decirlo, pero hubo un libro, que fue el de Sergio Molino, que todos ustedes conocerán, que lo puso en boga. Yo creo que a partir de ese libro de La España vacía de Sergio Molino se empezó a hablar. Luego ha habido a Sergio Lorenzo, ha escrito, Rosa Montero, incluso se ha creado un género de novela sobre este tema que nos ha puesto a todos, creo, que en conciencia sobre eso. Pero es un problema generalizado. El problema fundamental de la despoblación es que crea una escasa demanda poblacional que nos hace que a los poderes públicos, quizás, no en todo caso, pero quizás, sí que nos dediquemos a otros ámbitos donde hay mayor población. Pero lo que hay que tener en cuenta es que fundamentalmente los efectos de la población, con ese efecto lamentablemente llamada de que como no hay demanda, no hay oferta, fundamentalmente tiene que ser roto desde políticas públicas. O sea, el medio rural por sí mismo, con esas carencias, tiene muy difícil ponerse a competir con otros medios urbanos. Lo ha comentado también el anterior ponente, que el 75% de nuestra población está ahí. En Castilla-Mancha hay territorios con densidades próximas a las más bajas de Europa, Laponia, Rusia, etcétera, etcétera. Son sitios especialmente complejos y donde las necesidades son exactamente las mismas de la ciudadanía que las que tienen las ciudades. Salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que es más costoso dárselas. Y esto es un tema capital. Podremos hacer políticas urbanísticas, podremos hacer políticas públicas, pero fundamentalmente, y lo digo ya también, aunque no sea el objeto de la ponencia, es un tema de financiación.
la financiación no puede ser por el número de habitantes, tiene que ser también con criterios de dispersión. Y eso es muy importante, porque un centro de salud vale lo mismo en un municipio de la Sierra Norte de Guadalajara que en Valencia capital, pero no atiende a la misma población. Y, por lo tanto, tiene que haber muchos más centros de salud. O tenemos que generar infraestructuras de transporte que conecten con rapidez todos esos elementos. Con lo cual, el criterio económico es fundamental, es mucho más costoso. Pero también tenemos que generar que la actividad productiva y el empleo sirva para revertir esa situación de despoblación. Y para eso el urbanismo sí que tiene mucho que decir. Tenemos que facilitar todos aquellos trámites, tenemos que poner actuaciones de fomento, y ahora comentaremos las que hemos puesto en materia en Castilla-La Mancha, para que ese territorio sea atractivo. Y es un territorio que, no nos engañemos, tiene muchas dificultades como estas que ponemos aquí. Fundamentalmente, insisto, en materia de infraestructuras. Todos queremos que nuestros niños, los que están también en los pueblos pequeñitos, pues tengan derecho a una educación de la misma calidad y con el mismo acceso que lo puede tener alguien en una ciudad de mayor población. Y no es sencillo, no puede haber un conservatorio de música en cada municipio pequeño o no puede haber una escuela de idiomas. Por lo tanto, todas esas situaciones hay que verlas desde un punto de vista mucho más estratégico y mucho más global. Pero también es importante que tengan todas esas conexiones y todas esas infraestructuras de comunicaciones, de gestión del ciclo del agua, de ruptura de la brecha digital, que es fundamental, que en nuestros municipios pequeños. ¿Qué hemos hecho en Castilla-La Mancha? Por ir rápido, pues media hora. Fundamentalmente 2 líneas de acción y me voy a la parte normativa. Medidas urbanísticas y medidas no urbanísticas. Dentro de las urbanísticas, tienen ustedes ahí las normas. Como ven, es una secuencia que interactúa desde el año 2016 hasta las últimas leyes, que son del 21, las urbanísticas y las no urbanísticas, pero fundamentalmente lo que sí que quiero darles noticia es de que una secuencia tanto en materia legislativa, rango de ley, con rango reglamentario. En las no urbanísticas, Castilla-La Mancha ha sido pionera en una ley, que es la Ley 2/21 de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en nuestra región. Quiero hacer hincapié en el título del nombre o del título de la ley, porque aunque sea muy largo, la palabra medidas aleja la ley de una mera ley programática. Aquí saben ustedes que hay un precedente que fue la ley